And she is right there, comes directly up to the camera. Hola, bienvenidos a Watch Mojo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de las criaturas más mortales del océano. Right? Yep. There it goes! Para esta lista estaremos viendo a los seres más malvados, desagradables y peligrosos del fondo marino. No incluimos animales como el pez globo, que solo son mortales cuando se comen. Dinos en los comentarios qué pesadilla marina te mantiene despierto por la noche. Número 20. La carabela portuguesa. La carabela portuguesa podrá verse como un globo sin aire, pero su picadura es igual a la de un enjambre de abejas. Even when they're washed up and they appear dead, the stinging cells in their tentacles are still active. Normalmente flotan en la superficie de los océanos y paralizan a cualquier pez que se acerque demasiado a sus tentáculos, para luego arrastrarlo a su boca. Por suerte, los humanos usualmente son demasiado grandes para terminar paralizados, pero eso no significa que su picadura sea indolora. Al contrario, las picaduras de la carabela portuguesa pueden provocar grandes ronchas e incluso en casos extremos pueden causar reacciones alérgicas que cierran la garganta o estados de shock. Únicamente las picaduras más severas son mortales, pero definitivamente no suena nada bien. Número 19. El pez piedra. Y creíamos que pisar una pieza de Lego era doloroso. Este pequeño pez tiene una apariencia poco usual. Se asemeja a una roca del fondo marino, lo cual es útil para evitar depredadores. Its warty, bumpy skin is nearly indistinguishable from the sand and coral surrounding it. Desafortunadamente, quienes accidentalmente pisan al pez piedra se encuentran con unas afiladas aletas que pueden atravesar incluso suelas de zapato. Right? Yep. There it goes! Good grief. And that would squirt into your foot? Además de la dolorosa picadura, las víctimas también reciben una neurotoxina capaz de colapsar el sistema respiratorio y provocar fallas cardíacas. ¡Wow! El pez piedra se encuentra en la zona del Indo-Pacífico y es considerado como una delicia en algunas partes. Claro, después de que el veneno ha sido destruido en el proceso de cocción. Número 18. El erizo flor. A diferencia de las otras criaturas tóxicas de su familia, los erizos flor se ven menos puntiagudos y más suavecitos, pero no lo son. Looks like you stepped on a fire urchin. Stepped on me. Stepped on me? Are you kidding? This guy was dancing on me. Están cubiertos de espinas y pequeñas antenas que parecen, adivinaron, un ramo de flores. Pero no se acerquen a olerlas. Cuando esas pequeñas antenas detectan algún peligro, se cierran e inyectan una terriblemente dolorosa toxina. Incluso algunas pequeñas partes pueden separarse, y básicamente son un tipo de garras de algo conocido como pedicelarie, que pueden sujetarse a la piel y siguen inyectando veneno por horas. Ha habido reportes de encuentros mortales con erizos, pero afortunadamente ningún caso ha sido confirmado oficialmente. Número 17. El tiburón maco. Esta cara nadie la quiere besar, a menos que quieras perder los labios de una mordida. Los tiburones macos son conocidos por sus horribles sonrisas e increíble velocidad. Alcanzan velocidades de hasta 96 km por hora. Básicamente son torpedos vivientes. Si piensas que eso los vuelve peligrosos, estás en lo correcto. Aunque para ser honesto, casi cualquier cosa más rápida que un lenguado puede superar a un humano. Los macos solo han sido responsables de una muerte en 9 ataques reportados. Esto sugiere que probablemente no estén muy interesados en matar humanos. That's a beast. Look at those teeth. De hecho, la mayoría de estos accidentes han ocurrido cuando los pescadores los persiguen, así que es difícil culparlos. Número 16. El pulpo de anillos azules. Oh, look at that bright color change. Gorgeous. Un nombre tan bello para una bestia tan peligrosa. Cuando hablamos de su mortalidad, la fama del pulpo de anillos azules se debe a la neurotoxina TTX o tetrodotoxina presente en sus mordidas. But what makes them so toxic? Well, they're cool in that they don't make their own venom.
They use other organisms, bacteria they find out here, and they hide them in their salivary glands. El riesgo más grande de la TTX para los humanos es el ataque al sistema respiratorio, que puede ser mortal si no se recibe atención médica inmediatamente, considerando que un pulpo de anillos azules contiene suficiente TTX para matar hasta 26 humanos en minutos y que el TTX es hasta 1000 veces más poderoso que el cianuro, su peligrosidad es alta. Within only a fraction of a second, the octopus bites back, and the scorpionfish spits it out. The scorpionfish will have a sore mouth for days, if it even survives. Número 15. La orca, también conocida como ballena asesina. Aclaremos algo, solamente ha habido un accidente documentado en el cual una orca salvaje mordió a una persona, pero ningún encuentro mortal. Habiendo dicho esto, las orcas son más grandes que los tiburones blancos, son extremadamente inteligentes y son conocidas por cazar en manada a sus presas, que van desde focas hasta ballenas. Basados en su tamaño, fuerza e inteligencia, las orcas son consideradas como uno de los depredadores más efectivos en la naturaleza. We could see this really fascinating behavior of them spy hopping. Individually, they would just poke their heads up and come up, rise up, and just have a look around. Incluso se sabe que organizan equipos para crear olas y de esta forma empujar a sus presas del hielo, lo cual parece algo salido directamente de un cómic. And the wave crashed down, and we just knew, that was it. We just the whole boat just went ¡Wah! Podemos decir que a las orcas no les interesa comernos, porque si fuera así, nunca volveríamos a entrar al mar. Número 14. El león marino. Algunas especies de león marino pueden llegar a pesar más de 400 kilos. Las buenas noticias para los humanos es que los leones marinos comen principalmente peces, así que probablemente no estés en el menú. Pero no significa que nos podemos relajar junto a ellos. Los leones marinos también son muy territoriales, y en algunas contadas ocasiones esto ha terminado en mordeduras e incluso lanzamientos de personas al agua. Y aunque eso puede sonar aterrador, los leones marinos, al igual que las orcas, no están interesados en atacarnos. Si fuese así, no seríamos rivales contra esos gigantes colmillos y gran velocidad al nadar. Gripped me on the head and squeezed and squeezed. I was like, okay, that's a little bit hard. Número 13. El leopardo marino. Los leopardos marinos han sido agresivos contra humanos en muchas ocasiones. And I swing the camera around, and all I have is the belly of a 13-foot female leopard seal. Normalmente se alimentan de krill, otras focas y pingüinos, pero hay muchos registros de exploradores de la Antártica que fueron perseguidos en el hielo o incluso arrastrados bajo el agua por uno de ellos. And she is right there, comes directly up to the camera. En el 2003, uno arrastró bajo el agua a un biólogo que lamentablemente no sobrevivió. Por suerte para la mayoría de nosotros, los leopardos marinos viven en las costas de la Antártica. Así que a menos que seas una de las personas que realizan investigaciones ahí, es probable que nunca te encuentres con uno. Aún así, si alguna vez visitan la zona, manténganse alejados del agua. Digamos que les gusta saltar del océano y sorprender a sus presas. Número 12. La morena. That's the biggest moray eel I ever saw. Las morenas se encuentran generalmente en los océanos o en aguas salobres y suelen evitar el contacto con humanos, tanto como les sea posible. Pero cuando se sienten amenazadas, estas criaturas se aseguran de que sus agresores reciban su merecido y más. Not doing anything that would be a no-go, should like many others. One of them suddenly decided to get rid of me. Caught completely off guard, I had to make a run for it. Las mordeduras de las morenas pueden infectarse fácilmente, esto debido al gran número de bacterias en sus bocas, y eso sin mencionar la gran capacidad que tienen de perseguir y matar a otros peces con muy poco esfuerzo. Incluso tiburones pequeños han sido víctimas de sus ataques. ¿Quién dijo que las anguilas eléctricas eran las únicas peligrosas? Sensing prey, the eel flushes it out into the open and delivers its death blow. 500 volts, enough to stun an adult human. Número 11. Gran barracuda. Una aterradora combinación de rapidez, agresividad y heridas graves. La gran barracuda puede alcanzar los 2 metros de longitud y son famosas por su gran velocidad al nadar y por sus ataques brutales.
Even in murky waters, they have great orientation skills and can find their way without any difficulty. This helps them considerably when finding their prey. Se mantienen en espera de presas, a las cuales muerden con afilados dientes, causando daños en los nervios y vasos sanguíneos. Barracudas don't leave their prey much time to think. Their victims always need to be on guard. Y si eso no fuera suficiente, algunas barracudas tienen una toxina llamada cigatera en sus cuerpos, la cual puede causar náuseas, alucinaciones y otros efectos a sus víctimas. Número 10. El pez aguja. El pez aguja es peligroso, de una forma poco ortodoxa. No tienen el tamaño para comerse a una persona, no son venenosos, tampoco son territoriales, nada de eso. Solo son largos, tienen cuerpos afilados y sienten mucha curiosidad por las luces de los botes en la noche. But if you're a person, like the snorkeler, in the water, then it's not so much those teeth, it's the whole snout that becomes the weapon. Y es tanta que saltan del agua a más de 50 kilómetros por hora para poder ver qué está pasando en la cubierta de dichos botes. Y para la gente que se encuentra a bordo, esto significa un bombardeo de puntiagudos peces provenientes de las profundidades del mar, como si Atlantis lanzara su primer ataque. And it just sounded like bullets hitting the canoe. Las lesiones que causan van desde mordidas y rasguños hasta lesiones más serias, si el pico del pez logra golpear con suficiente fuerza. Número 9. Las rayas. Podrán verse inofensivas, pero no se confíen. Las rayas, aunque suelen ser tranquilas, pueden defenderse y causar heridas graves, con su afilada cola en forma de lanza. Al detectar alguna amenaza, la cola se endurece y posee una punta dentada capaz de perforar arterias, además de estar cubierta por un veneno particularmente peligroso para los mamíferos. Imagine being stabbed by a large steak knife, only this one's smeared with poison and it really shreds your flesh. La peligrosidad de la raya fue demostrada trágicamente en el 2006, cuando Steve Irwin, el experto en vida salvaje, también conocido como el cazador de cocodrilos, murió después de recibir varios golpes al corazón con la cola de una mantarraya. Número 8. El tiburón toro. Esta es una lista de criaturas mortales del océano, pero el tiburón toro es más peligroso cuando se encuentra fuera del agua. No se asusten. Esto no significa que los tiburones hayan encontrado una forma de andar por la tierra. Aún. Pero estos tiburones suelen nadar en ríos hasta llegar a lagos. Como la mayoría de los tiburones, los toro no están interesados en tener a los humanos como presas, pero son suficientemente grandes como para que una mordidita te mande al hospital. Gracias a eso, los tiburones toro han atacado a más personas que otras especies, salvo los tiburones blancos y tigre. Han herido a más de 100 personas y matado a 25. Número 7. El caracol cono. Los caracoles son criaturas suaves y lentas que comen hojas y llevan sus casitas en sus espaldas. ¿Cómo demonios terminaron en una lista de criaturas mortales? Pues estos caracoles están aquí por un diente en forma de arpón que inyecta veneno a sus presas. Así es, arpones venenosos. Suena como el arma de algún villano de caricatura, pero es algo muy real. Y los caracoles conogeógrafos en particular son los animales más venenosos del mundo. Al menos 30 personas han muerto después de un encuentro con un caracol cono. Pero al ser un animal peligroso que se esconde en una hermosa casita en una playa remota, este número podría ser mayor, ya que podría haber más muertes no reportadas. When they inject their venoms, they're not just injecting a few toxins that can kill people. They're injecting what turns out to be a very complicated cocktail. Número 6. El tiburón tigre. El tiburón toro puede ser imponente, pero el tiburón tigre es mucho más. You look at that whippy tail, that thing comes up, it's like flipping out, looks like an alien, like whack, whack, take your head off. Este gran tiburón tiene la reputación de atacar y comer lo que sea, incluidos tiburones más pequeños, y es frecuentemente el responsable de ataques y mordeduras fatales. Los tiburones tigre no tienen al humano en su dieta, pero suelen encontrarse en aguas poco profundas o en desembocaduras de ríos donde el contacto con personas es más común. Seeing the sharks chow down giant chunks of fish
was a quick reminder of the seriousness of those teeth. Pero lo peor son sus agudos sentidos y sus dientes reforzados, que les permiten acabar con cualquier presa. Número 5. El gran tiburón blanco. El gran en su nombre no tiene nada de bueno, y es más un sombrío tributo a su ferocidad. So when I jump in there and float out 30, 40 yards, I'm gonna look like an easy target for these sharks. La característica más reconocible del gran tiburón blanco es sin duda su tamaño. Pueden llegar a medir más de 7 metros y pesar más de 3 toneladas. Sin embargo, estos tiburones tienen otra costumbre. Atacan a sus presas desde abajo con las bocas completamente abiertas, lo que permite a sus afilados dientes causar muchísimo daño. The most impressive feature of the great white is its biting power, which measures around 18,000 newtons. No es nada sorprendente que un 20% de los ataques de tiburón blanco sean mortales, tomando en cuenta todas estas características. Número 4. Los cocodrilos de agua salada. Highly secretive, powerful ambush predators that glide through murky water. Here is the saltwater crocodile. Teme al cocodrilo, ya que ataca cuando menos te lo esperas. Como el nombre lo indica, los cocodrilos de agua salada pueden moverse por el mar, lo que les permite cubrir y aterrorizar una gran zona del sureste asiático. If they can get into your bathtub, they'll get into it. You know, they'll just about go anywhere. Los cocodrilos de agua salada tienen una mordida hasta 10 veces más poderosa que la del gran tiburón blanco, además de que su gran tamaño y peso les permite atrapar a sus presas con gran facilidad. Have a go at the size of him. What a whopper. He's immense. Durante una batalla de la Segunda Guerra Mundial, cientos de soldados japoneses presuntamente murieron en las fauces de cocodrilos de agua salada al cruzar zonas pantanosas de Myanmar. This is our modern day dinosaur, the ruler of this entire territory. This is my reason for being here. Cosas como estas nos hacen pensar. Número 3. El tiburón oceánico de puntas blancas. Como hemos mencionado anteriormente, los tiburones usualmente no están interesados en comer gente, pero hay un momento en que las reglas no se aplican. Durante un festín, cuando hay sangre y movimiento en el agua, ciertas especies, como el oceánico de puntas blancas, entran en un tipo de frenesí. ¿Y qué tiene más sangre y movimiento que el hundimiento de un barco? Solo existen unos cuantos casos de ataques confirmados por parte de tiburones de puntas blancas, pero muchos naufragios no son reportados. Si otras embarcaciones han tenido la misma suerte que el USS Indianapolis de la Segunda Guerra Mundial, tal vez nunca sabremos exactamente cuántas vidas han terminado en la boca de esta criatura. Pero en el hundimiento del Indianapolis se estima que fueron entre una docena y 150. Número 2. Las medusas cubo. Doesn't look like much. Translucent blob of goo. But it can see, it can sense that you're there, and it has some of the most toxic venom in the world. Cuando se trata de peligro en el mar, el tamaño no importa. Por eso tenemos a la cubomedusa o medusa cubo, un tipo de medusa que compensa su tamaño tan pequeño con una incomparable picadura. I suppose you're going to tell me the scariest animal is a shark. Try box jellyfish. Aquellos que han sufrido la picadura de una cubomedusa reportan dolores extremos y una sensación de quemazón. El veneno de las cubomedusas se dice que es tan potente que algunas personas sufren de ataques al corazón pocos minutos después de ser picados. And this is what a deadly sea wasp looks like. It's one of the most venomous creatures in the ocean. Contact with its tentacles causes death within a short period of time unless there is medical help close by. Lo peor es lo difícil que es detectar a una cubomedusa antes de que pueda causar accidentes. Esto debido a su cuerpo transparente. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. La serpiente marina. Sea snakes have also developed an internal physiology that allows them to move more efficiently through water. Y nosotros que pensábamos que las serpientes normales eran suficientemente mortales para el mundo. Por desgracia, las serpientes marinas, aunque usualmente no le prestan atención a otros animales, suelen ser peligrosas por su veneno.
They use this venom to hunt, and fortunately, attacks on people are extremely rare. En los raros casos en que una serpiente marina o una serpiente de arrecife decide morder e inyectar su veneno a un atacante, a este le espera una larga lista de síntomas. Los efectos incluyen náuseas, dolor en todo el cuerpo, un trastorno similar al tétano e incluso falla cardíaca. Es una muerte horrible, causada por una criatura generalmente pacífica. As one group of hunters searches the reef, they're joined by the other. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otro animal oceánico te da miedo? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.